Recuerden que en la clase pasada nosotros estuvimos hablando acerca del trabajo, ¿verdad? Y vimos la importancia del trabajo toda vez, primeramente, que nosotros fuimos creados a imagen de Dios. Y cuando nosotros hablamos del trabajo, estamos simple y sencillamente hablando de nosotros replicar la imagen de Dios en nuestras vidas. Porque vimos que la identidad de Dios es que Dios es un trabajador. Pero no solamente eso, sino que tenemos una misión específica de parte de Dios para nosotros cumplir con una tarea de trabajo en nuestras vidas. Y que ese trabajo también constituía un acto de adoración, que nosotros no podíamos separar la vida del creyente como que, bueno, yo ahora vine a adorar a la iglesia, pero el lunes yo me desconecto de mi vida de adoración hasta el domingo. No, eso no debe ser, porque como probamos, el trabajo constituye en sí mismo un acto de adoración. Y todo eso lo vimos en el escenario del Edén, de un mundo no caído, de un mundo no fracturado. En el día de hoy yo quisiera que veamos cómo ese escenario tan precioso y digamos, futuro promisorio de la humanidad en Edén cambia completamente desde el momento en que se produce la caída en este Edén. Y lo primero que quiero ver es que antes de la caída era realizado el trabajo hay como un home, no sé si lo están pudiendo percibir. Antes de la caída, el trabajo era realizado en un ecosistema de colaboración de toda la creación a la labor del hombre en la tierra. La tierra respondía generosa y armoniosamente a esa labor y no representaba un elemento de estorbo, ya que toda la creación estaba en un estado de bendición, lo mismo que el hombre que la habitaba. La caída fue una ruptura de ese estado de bendición. El escenario donde se realizaría el trabajo de aquí en adelante, a diferencia del Edén, de ese jardín de delicias, se tornó hostil y adverso a la labor que el hombre estaba haciendo. Y ahí lo vemos en la maldición que Dios pronuncia contra la tierra en ese escenario. Dice, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa y con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Fíjense que la maldición no fue contra el hombre, no fue contra el trabajo. Dios maldice la tierra por causa del pecado. Y dice, espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo con el sudor de tu rostro. Comerás hasta el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado y al polvo volverás. Y quiero que noten algo importante aquí. Ustedes vieron que la Biblia de las Américas, en el versículo anterior, dice que con trabajo comerás de ella. Y cualquiera lee eso y dice, bueno, pero con trabajo. Entonces el trabajo es una maldición, porque ahora Dios pronuncia su maldición y nos dice que vamos a tener que comer con trabajo en la tierra. Pero la realidad es que esa palabra, honestamente, quizás no sea la palabra más acertada. La Biblia de las Américas es una traducción muy, muy acertada. Pero primeramente la palabra en sí no significa, ¿verdad?, trabajo realmente. Esa palabra que la Biblia de las Américas traduce como trabajo, que no es la misma palabra que abodá, que nosotros vimos en el contexto anterior, que tenía un matiz de adoración. Ahora esa palabra que usa aquí, que no es la palabra trabajo, es angustia, dolor, preocupación, pena, tristeza y dura labor, ¿verdad? Y esa palabra no se refiere a que la labor del hombre ahora es maldita,
sino a que su labor tendrá una oposición de la tierra, la cual había sido hecho maldita. Y otras traducciones creo que son más acertadas en dar el matiz correcto a esto. Porque, por ejemplo, tenemos que la Reina Valera, la ISB y la Biblia del Rey Jaime o King James dicen: con dolor comerás de ella todos los días. No dice con trabajo, dice con dolor comerás de ella. Lo mismo dice la Nueva Versión Internacional, dice con sufrimiento comerás de ella. Y la idea es, tú sigues trabajando, el trabajo no es maldito, pero tú ahora vas a tener un sufrimiento en la respuesta de tu trabajo. El fruto de tu trabajo va a tener una gran oposición, pero el trabajo continúa siendo un mandato que busca cumplir la misión dada por Dios al hombre, de replicar la imagen de Dios en él, siendo un imitador de esa imagen creadora y laboriosa del Dios que lo creó. Y eso se muestra claramente en los mandamientos dados a Moisés, ¿qué representaban los 10 mandamientos? Representaban la voluntad moral de Dios para su pueblo, para sus hijos. Y obviamente, dentro de la voluntad moral de Dios para sus hijos, ¿qué nos dice el tercer mandamiento? Nos dicen que debemos guardar el día de reposo y nos dice: 6 días trabajarás, abodá, volví, se repite la palabra, y harás toda tu obra. O sea, el hombre tenía el mismo modelo de gestión que anteriormente se le había dado en Edén. Tu trabajo es tu misión, y tú vas a trabajar 6 días, pero el 7º día me lo vas a dedicar a mí. Tú vas a adorar a Dios de una manera especial. Ahora, ¿cómo se realiza el trabajo en un mundo devastado por el pecado? Como decíamos, iba a ser una labor agonizante, una labor extenuante, con dolor. Y el terreno donde el trabajo se iba a realizar fue gravemente alterado. El escenario era antes un jardín de delicias, ahora es desolador. Y esa desolación de la creación, Dios la atestigua en varios lugares en su palabra. De hecho, hay un texto que quisiera compartir con ustedes donde el apóstol Pablo define bien la gravedad y la condición de esa creación después de la caída. Dice Pablo que la creación misma, hablando de la redención, en Romanos capítulo 8, versículo 21 al 23, iba a ser liberada la creación de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Y cuando habla de la creación, no solamente está hablando de las criaturas creadas, de los animales, del hombre, etc. En este contexto está hablando también de toda la creación, animal, vegetal, marina, toda la creación. Pues sabemos que la creación entera gime, o sea, la creación está como gritando: libérame, y sufre dolores de parto. La creación es como una mujer que va a dar a luz y tiene esos dolores de parto, quiere que ya la criatura salga. Así está la creación esperando su liberación, y no solo ella, dice, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos de Dios, la redención de nuestros cuerpos. La creación ahora está en esclavitud, está en corrupción, está gimiendo, quiere libertad, quiere recuperar su esplendor, y los hijos de Dios estamos también en corrupción, en una naturaleza pecaminosa. Gemimos y aguardamos la adopción que será mostrada con la redención de nuestros cuerpos. Los cielos y la tierra, queridos hermanos, serán recreados para estar en armonía con la gloria que mostrarán los hijos de Dios. Y podemos imaginarnos la hermosura, la belleza, lo increíble que van a ser esos cielos nuevos y esa tierra nueva. Imagínense ustedes que Dios nos haga semejantes a la imagen de Cristo, nos dé cuerpos gloriosos, y todavía esta creación no esté preparada para recibirnos. Pero no va a ser así. Todo va a ser en conjunto.
los cielos nuevos y la tierra nueva serán recreados, inmediatamente el Señor Jesucristo descienda a buscar a su pueblo. Pero no solamente el mundo natural testifica esto, sino también la humanidad caída que nos rodea. En nuestros trabajos nosotros lidiamos con personas de mal carácter, con delincuentes, con perezosos, con resentidos, con envidiosos. Laboramos en una economía incierta, cambiante. Nos enfrentamos a un sistema de valoración injusto del trabajo que a veces no premian a las personas que están trabajando al lado de ti por mérito, sino por favoritismo o por una astucia tramposa del tipo que trabaja a tu lado, que hace todo tipo de sinvergüencerías para él conseguir los puestos. Y vemos las consecuencias de esa caída en la desilusión de a veces no ver sentido en lo que nosotros estamos haciendo en un mundo caído. Muchos de ustedes o muchos de nosotros en algún momento habremos sentido, pero ven acá, y lo que yo estoy haciendo tiene importancia, tiene valor. Yo me esfuerzo, yo trabajo y yo no veo que esto tiene ninguna trascendencia, que esto no va a ser importante. Y no solamente fueron ustedes, mis queridos hermanos, también el Salomón, el profeta, escribe en Eclesiastés: aborrecí la vida porque me era penosa la obra. Ahora, señores, si ustedes leen Eclesiastés se van a dar cuenta de que le era penosa la obra. Un hombre que había hecho prácticamente de todo, había experimentado científicamente, había hecho construcciones, había desarrollado un sistema de animales, levantó el gobierno más importante y más poderoso que había en la historia de Israel. Sin embargo, dice: me parece penosa la obra que hago debajo del sol. Todo es vanidad, todo es correr tras el viento. Y asimismo aborrecí todo el fruto de mi trabajo con que me había afanado debajo del sol, el cual tendré que dejar al hombre que vendrá después de mí. Ahí estaba el yerno. Y quién sabe si será sabio o necio. Sin embargo, él tendrá dominio sobre todo el fruto de mi trabajo, con que me afané trabajando y obrando sabiamente bajo el sol. También esto es vanidad. Hay un caso interesante que ilustra esto en la historia, que hasta tiene que ver con un dominicano. Y es la historia de la famosa heredera Barbara Hutton, que fue la dueña de unas tiendas famosas en Estados Unidos. Los que son más viejos se acuerdan, que se llamaban Woolworth. Y tenían tiendas en todos los Estados Unidos. Yo creo que eso desapareció, pero en la época de los 60, los 70, los 80, Estados Unidos estaba llena de esa cadena de tiendas. Y ella había heredado un imperio billonario, o sea, una cosa de billones de dólares. Y tuvo una vida desastrosa, 7 matrimonios. Los padres de ella se habían esforzado por cultivar y por tener toda esa riqueza que ahora estaba disfrutando ella. Había sido años de esfuerzo, de sacrificio, de economía, de trabajo. Y sin embargo, esa mujer cogió esa fortuna, se casó 7 veces, entre ellas con el famoso dominicano Porfirio Rubirosa, y al final de su vida le quedaban $3,000 en la cuenta de banco. Todo lo que esa familia había trabajado, laborado, ahorrado, se había evaporado, había desaparecido. Y eso es la tristeza de un mundo donde muchas veces no le encontramos razón al trabajo. Ahora, el pecado definitivamente que trae distorsiones al trabajo, muchas distorsiones. Y el pecado lo primero que trajo fue una pérdida del discernimiento y de lo que Dios hizo para un propósito, el hombre lo distorsiona. Dios hizo el trabajo como una misión, ¿para qué? Para dar gloria a Dios, para que el hombre replicase la imagen creadora, activa, laboriosa de Dios y fuese un corregente de Dios, y el hombre ha distorsionado esa imagen. Y en este sentido, ¿verdad? Esto no escapa esta situación tampoco. Dios nos creó con la misión de trabajar y hacer de ese acto un acto de adoración, y para ello tenemos que adoptar las directrices que Dios nos da y asumir el trabajo de una manera correcta, según el manual del fabricante, que es la palabra de Dios.
Ahora, ¿cuáles son algunas de esas distorsiones? ¿Verdad? Una de ellas, por ejemplo, es Dios nos manda a trabajar, pero una de las distorsiones es la distorsión de la adicción al trabajo. Cuando toda nuestra vida gira alrededor de lo que hacemos en nuestro trabajo, incluyendo nuestra identidad, ¿verdad? Ya el trabajo se torna en una idolatría. Porque nosotros hemos quitado a Dios de su sitio y hemos adoptado al trabajo como nuestro Dios. Y eso ocurre, ¿verdad? Precisamente cuando el objetivo de trabajar para adorar a Dios es cambiado por esa ambición de hacer prosperar esa empresa, de progresar en ese trabajo. Y eso puede ser impulsado por varias cosas. Hay varias cosas que nos motivan a eso. Una de ellas puede ser el deseo desordenado de comodidades materiales. Vivimos en una época donde hay un deseo increíble, desordenado de comodidades materiales. Y uno puede verlo eso muchas veces en los jóvenes de hoy. En el sentido de que yo recuerdo, hace muchos años, claro, cuando nosotros estábamos en edad casamentera, que los hombres y las mujeres se casaban sin muchas cosas. A veces tú no tenías el apartamento lleno de todos los objetos que necesitabas. Era un apartamento alquilado o te comprabas un apartamentito pequeño y ponías lo que podías y hacías el cálculo para cuando compramos la televisión o lo que sea. Hoy en día, muchas de las bodas y las cosas que uno ve alrededor de uno tiene que ser con todos los power. La muchachita tiene que casarse con todo adentro y con un tremendo apartamento. Entonces hay un deseo desordenado de comodidades materiales o de seguridad financiera. Es cuando tú empiezas a poner tu confianza no en Dios, el dador de los bienes, sino en esos bienes. Entonces tú estás afanado porque tú quieres que esa cuenta de banco no baje. Tú quieres que la cuenta de banco siga subiendo. Y esas son cosas que distorsionan el trabajo. O también codiciar una imagen de nosotros que refleje éxito, poder. Y esa idolatría se oculta bajo un lenguaje de, bueno, yo tengo que ser una persona laboriosa porque Dios me va a ser laborioso. O tengo que proveer para los míos. Sí, pero Dios te ha puesto prioridades en tu vida. Tú tienes que proveer para los tuyos. Tú tienes que ser laborioso, pero hay prioridades que hay que cuidar. Tú estás cuidando de tu familia. Tú estás cuidando tu alma. Cuando tú estás en una situación donde ya no te da tiempo para hacer el devocional, quizás estés entrampado en esto. Porque ya estás poniendo ese trabajo, esa agenda que tú tienes por encima de los deberes y de las prioridades que tú tienes que tener en tu vida. O también cuando nosotros tenemos un estilo de vida, la avaricia materialista metida en el corazón, que es idolatría. Esa avaricia materialista, ese amor al dinero, ese deseo de tener dinero. Y esta idolatría hará que le dediquemos menos tiempo a Dios, a nuestras familias y a servir a los demás. Nos llevará a hacer del trabajo lo único que nos importa en nuestras vidas, y esa adicción va a causar estrés en nuestra salud física, estrés en nuestras relaciones, estrés en nuestro matrimonio, en la crianza de nuestros hijos, en nuestros amigos, en la iglesia, etc. Otra distorsión muy común, pero eso lo vamos a tratar en una clase específicamente dedicada a eso, es la distorsión de la pereza. ¿Y qué es lo que es la distorsión de la pereza? Es cuando nosotros evitamos hacer el trabajo o lo hacemos con una mentalidad de emplear pocos esfuerzos y talentos para hacer la tarea que se nos ha encomendado, aún a costa de reducir la excelencia con que podríamos realizarlo. Nosotros tratamos de hacer las cosas con el menor esfuerzo posible, el barajeo para que las cosas se den, pero no con la excelencia que Dios nos manda. Cuando nosotros decimos que tenemos que trabajar y replicar la imagen de Dios, ¿qué dice la Escritura acerca del resultado de las obras de Dios? Cada vez que Dios completaba algo decía, y vio Dios que era bueno. Y finalmente, al final de esa creación, dice que Dios vio que era bueno. ¿En qué? En gran manera. Y nosotros tenemos que replicar también esa imagen. Tenemos que copiar esa imagen.
Esta actitud de pereza trae otros pecados, las excusas creativas, cuando tú no cumples con tus deberes, y todo eso lo vamos a tratar más adelante. Pero básicamente es una actitud de mediocridad, porque definitivamente la pereza y la mediocridad van de la mano. ¿Usted quiere una persona mediocre en su trabajo? Normalmente es perezoso. Pero yo quiero entrar en lo que quizás sea el corazón de la clase de hoy. Y es una de las distorsiones que son muy frecuentes en nuestras iglesias, ¿verdad? Históricamente, y que quisiera que lo tratáramos en el día de hoy. Y básicamente es la distorsión del trabajo que produce el concepto del dualismo histórico en la iglesia. No se preocupen, suena medio enredado, pero lo vamos a explicar en qué consiste esto, ¿verdad? Y no es poco común en las iglesias evangélicas que tengamos un entendimiento dualista. Dualista es dos cosas a la vez del trabajo. Es cuando creemos que hay trabajos que nos hacen espiritualmente superiores en comparación con otras labores. Por ejemplo, cuando creemos que estar en el ministerio es superior a otras labores. Y si bien es cierto que el ministerio y el pastorado son labores que deben ser muy respetadas y honradas, porque Dios nos dice que los respetemos y los honremos, y es un privilegio extraordinario que Dios te llame a servirle a Él, y eso tenemos que reconocerlo. La realidad es que tener esa labor no te hace mejor creyente que el que tiene una labor de zapatero o de plomero o de comerciante. El trabajo espiritual, hermano, es tu trabajo bien hecho para Dios. Eso es lo espiritual. Tú estás siendo zapatero, Dios te llamó, esa es tu vocación, ahí fue donde Dios te llamó. Tú no has sentido un llamado a la obra, porque si lo sientes, responde, porque es un privilegio que Dios te está dando. Bueno, pues ese lugar es tu trabajo, y en ese lugar es que tú tienes que brillar con excelencia. Ahora, esta creencia dualista crea cierto desasosiego en los creyentes que tienen frustración porque piensan que no están en esa esfera superior del trabajo, que se llama ministerio, sino en la esfera inferior llamado trabajo secular, entre comillas, ¿verdad? Y Dios es quien llama al ministerio a quien quiere, y es una gran honra, como dije, ser llamado, pero no a todos Dios nos llamó a eso, sino a ser fieles en lo que hacemos. Dios no nos va a juzgar por el puesto que tengamos o el puesto que alcancemos. Dios nos va a juzgar por lo bien hecho que nosotros hicimos, la labor que tuvimos la oportunidad de hacer en nuestro puesto según el llamado que Dios nos ha dado. Y esa narrativa de que el trabajo religioso tiene un nivel superior y el otro tiene un nivel inferior es un legado del pensamiento platónico. Y es importante, hermanos, que nosotros veamos esto. Esto no es una clase de filosofía y mi interés quizás no era meterme en estas cosas, pero yo creo que es importante que nosotros entendamos bien estas cosas para que nosotros podamos tener muy claro en nuestras mentes la verdadera dimensión del trabajo tal y como está en las Escrituras, ¿verdad? Y es importante que entendamos estas distorsiones para entender eso. Este señor filósofo Platón tenía una teoría de la realidad, como llaman los filósofos, una epistemología, es decir, una teoría sobre el conocimiento de la realidad. Y él decía que el mundo material era una sombra, como una sombra del mundo espiritual o real. El mundo material y finito era solo una proyección sombría del mundo real, permanente y eterno. Y él ilustró eso en el mito de la caverna. Fíjense que él está haciendo una separación entre el mundo material y el mundo espiritual. Eso es lo que es el dualismo, ¿verdad? Y él inserta la imagen de la caverna. ¿Y cuál es la historia que él hace para ilustrar su punto? Él dice, mira, imagina un grupo de hombres, no sé si se ve bien la imagen, ¿verdad? Que ha vivido eso que están
creo que aquí no sé, bueno, no alcanza, que han vivido encadenados en una caverna oscura. Fíjense, en la parte más baja de la cueva hay una gente como sentada encadenada, ¿verdad? Y han vivido ahí desde su nacimiento. Detrás de ellos hay una hoguera, ¿verdad?, que proyecta sombras, ¿correcto? Y detrás hay un grupo de personas que pasan con objetos reales, una vasija, hay un pajarito, etcétera. Pero esa gente que está encadenada y que no puede mirar hacia atrás, lo único que pueden ver son las sombras que están siendo proyectadas en esa caverna. ¿Ok? Entonces, lo que ellos están percibiendo, la realidad que ellos entienden que existe, no es la realidad de esos objetos que están detrás, sino esas sombras que están siendo pasadas, que están delante de ellos. Dice que un día uno de ellos se escapó y salió. Y salió de la caverna. Que al principio la luz del sol lo dejó medio ciego, pero que finalmente pudo ir viendo y entendiendo la verdadera realidad. Él baja de esa cueva y baja hacia abajo y trata de explicarle las cosas que él ha visto a los demás, y no solamente no la aceptan, sino que piensan que el tipo está loco, que ha perdido la cabeza. Y inclusive, dice Platón, pueden llegar a odiarlo porque ha perturbado el mundo que ellos conocen. Ahora, la teoría de Platón, que nos va a servir para lo que nosotros vamos a ver, se basa en dos conceptos. El cuerpo y el alma corresponden a dos dimensiones diferentes. Por un lado, el cuerpo está inmerso en un mundo sensible que es corruptible y cambiante. Ese es el mundo de las sombras, sensible, corruptible y cambiante, mientras que el alma está unida al mundo de las ideas. El cuerpo está en lo corruptible, en lo cambiante, en lo que no es real, y el alma está unida al mundo de las ideas, que para Platón era el mundo real y el mundo verdadero, ¿verdad? Así que la teoría de Platón se basa en dos conceptos contrapuestos. El alma corresponde, por un lado, al mundo sensible, como dijimos, y el cuerpo a ese mundo corruptible, ¿verdad? Diferente. Ahora, para Platón, las cosas que observamos con nuestros sentidos son solo sombras de las realidades universales. Visto así, ¿cuál es la conclusión? Muy sencilla. El mundo material empieza a verse a través de una luz pálida. Pero el mundo material es temporal, es menos importante, de suerte que el cuerpo prácticamente llegó a ser una prisión del alma, porque no le dejaba ver las cosas como tenía que verlas. Y a partir de entonces se empezó a pensar en esa filosofía que el trabajo físico carecía en esencia de valor porque no tenía trascendencia. Entonces, la supuesta separación de lo físico de lo real privó al trabajo de su verdadero valor. Ahora bien, la cosmovisión platónica, aquí es donde queremos llegar, ya vamos a aterrizar, ejerció una profunda influencia en el desarrollo del gnosticismo, que a su vez influenció profundamente el cristianismo, en especial en las primeras épocas de la formación de la Iglesia de Cristo. Pero todavía los coletazos del gnosticismo los estamos viendo todavía aquí en el siglo XXI. Ahora, los gnósticos, y en ese sentido el docetismo, que es una derivación del gnosticismo, creían que el verdadero yo, creado de elementos divinos, estaba atrapado en el cuerpo físico. Los docetistas, que son una rama de esto, decían: no solamente estamos atrapados, es que lo material es malo. Ahora bien, si estamos atrapados en ese cuerpo y lo material es malo, entonces la conclusión de esos cristianos gnósticos que empezaron a convertirse, recuerden que el mundo donde se predicó el evangelio era la cultura helenística, la cultura que había absorbido toda la filosofía de Platón, de Aristóteles y toda esa cosa, ¿verdad? Ese era el mundo que ellos conocían, esas eran las filosofías que hoy estamos influenciados por la filosofía de la posmodernidad, de los woke, pero en aquella época era el gnosticismo.
Entonces, ¿qué pasa? Pero Cristo, entonces, no es verdad que Cristo vino en cuerpo porque el cuerpo es malo. Y con esa herejía tuvieron que bregar los apóstoles en el principio. El apóstol Juan, el apóstol Pablo, en Gálatas, en Colosenses, Juan, en Primera de Juan, capítulo 4, demostrando que Cristo había venido en carne, que no era una proyección, que Cristo no vino como una especie de fantasma y se retiró, sino que era en carne verdaderamente, había sufrido en carne, porque Cristo era verdadero hombre. Y eso lo tuvo que tratar el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, donde declara que Cristo es verdadero Dios, pero también verdadero hombre. Ahora, ¿cómo empezó a influenciar este dualismo la iglesia de Cristo? Una de las cosas que hizo fue influir en lo que llamamos el surgimiento de la vida monástica, ¿verdad? Esa vida monástica, la palabra monje significa solitario, una persona que vive en soledad, que vive en un desierto. Y la gente empezó, ¿verdad?, en función de esa filosofía que afectaba a su cristianismo, a pensar que era mejor que él no trabajara, que se retirara a un desierto a meditar, o que se pasara como uno de ellos, no recuerdo ahora mismo cómo se llamaba, creo que era Dionisio el Areopagita, que se encaramó en una columna y tuvo 32 años subido en esa columna, porque él estaba en estado de contemplación, era superior espiritualmente a todos esos cristianitos que estaban ahí abajo, trabajando y sudando el lomo. Ahora, la reforma protestante del siglo XVI respondió a ese dualismo infiltrado en buena parte de la iglesia, porque también el catolicismo asume parte de ese dualismo gnóstico y se le da al cura, al obispo, al papa, una posición que no tenían el resto. Porque parte de lo que surgió ahí fue, por ejemplo, Eusebio, uno de los padres de la iglesia, un padre de la iglesia importante. Él dijo que habían dos tipos de vida, ¿verdad? La vida perfecta y la vida primitiva. ¿Y cuál era la vida perfecta? Una vida que era superior, sagrada, contemplativa. Tú te ibas a un desierto, tú te pasabas el día orando. Y la vida primitiva era inferior porque implicaba un trabajo manual. Ese era el tipo que estaba en el campo arando, el que estaba haciendo tiendas como Pablo, etc. Y esto se manifiesta, cierto, donde los cristianos enfatizan que las actividades espirituales de oración y estudio bíblico, el ministerio profesional o las misiones, en cierta medida están por encima del trabajo secular. Bien, ahora, la reforma protestante, como dije, respondió al dualismo infiltrado en la iglesia y en las formas de pensamiento humanistas renacentistas. ¿Y qué es lo que son humanistas renacentistas? Bueno, así como el dualismo trajo esa teoría que acabamos de explicar, el humanismo fue antropocéntrico. Fue una teoría donde el hombre era el centro de todas las cosas, ¿verdad? Y ya no se trabajaba para la gloria de Dios, sino para la gloria de ese hombre. Toda esa, el arte, y los que conocen aquí mucho, como el pastor Eric Michelin, que son personas que conocen mucho de historia de arte y cosas de esas, se dan cuenta que el arte cambió de ser un arte centrado en imágenes religiosas a ser un arte que ya estaba centrado en la naturaleza y en el hombre, porque se había vuelto antropocéntrico. La razón del trabajo, el centro del trabajo era el hombre y no Dios. Ambas posiciones están erradas. La posición cristiana es: el trabajo es bueno, el trabajo se hace para la gloria de Dios, el trabajo es un servicio de adoración a Dios, ¿verdad? Bien. Ahora, una corriente de los reformadores como Calvino, Lutero, Zwinglio desafiaron esa cosmovisión dualista de la Iglesia Católica Romana y se recuperó la concepción integral bíblica que reconoció que no hay una dicotomía entre lo sagrado y lo secular, sino solo una vida consagrada o una vida no consagrada. Hermano, donde tú estás ahí, tu vida debe ser una vida consagrada. Aunque lo que tú hagas sea reparar carros o lo que tú hagas sea labrar la tierra,
o lo que tú hagas sea ser zapatero, tu vida es una vida consagrada a Dios. Y en tu trabajo, tú tienes que verlo como una parte de una vida consagrada a Dios para la gloria de Dios. Eso fue lo que trajo la reforma en ese momento. De hecho, Martín Lutero publicó en 1520 un folleto llamado La cautividad babilónica, que fue una revolución en ese tiempo. Y él decía: las obras de los monjes y los sacerdotes, por muy santas y abnegadas que sean, no difieren un ápice a los ojos de Dios de las del campesino rústico o las de la mujer que lleva a cabo las tareas del hogar, ya que todas las tareas se miden solo por fe. Ciertamente, el trabajo manual de un criado o una criada suele ser más aceptable para Dios que todos los ayunos y penitencias de un monje o sacerdote, porque, o cuando, mejor dicho, el monje o sacerdote carecen de fe. No es lo que tú hagas. No, yo soy un monje o sacerdote. No, eso no se trata de eso. Lo importante es que donde Dios te haya llamado, tú trabajes. Y eso es un acto de adoración a Dios. Lutero decía: la idea de que el servicio a Dios solo tiene que ver con el servicio al altar, cantar himnos, leer la palabra y sacrificio o cosa parecida, es uno de los mayores trucos del diablo. ¿Cómo pudo el diablo apartarnos tan efectivamente como por una concepción estrecha de que el servicio a Dios ocurre solo en las iglesias y a través de obras hechas en ellas? O el mundo entero, dijo él también, podría abundar en servicios a Dios no solo en las iglesias, sino en la cocina, en los hogares, en el taller de trabajo y en el campo. Calvino, por su parte, dice: es un error antiguo que aquellos que huyen de los asuntos de este mundo y se enfrascan en la contemplación están llevando vidas angélicas. Eso era criticando la vida monástica y eclesial que se vivía en aquel tiempo en la Iglesia Católica. Sabemos que los hombres fueron creados para estar ocupados con su trabajo y que ningún sacrificio, decía Calvino, es más aceptable a Dios que cuando uno atiende a su llamado y estudios para vivir para el bien común. Ahora, yo quiero dar una nota de advertencia aquí en este punto. Estamos enfatizando que todo trabajo es bueno para Dios. Y estamos enfatizando que el trabajo en la iglesia no es más digno que el trabajo que hace una persona allá. Ahora, eso no significa, hermano, que tú te debes desconectar de tu iglesia. Tú tienes que ser parte de este cuerpo donde Dios te llamó a ejercer tus dones. Y eso no cancela tu misión de trabajo. Tú puedes estar trabajando y siendo partícipe activo de una iglesia, porque tristemente lo que nosotros vemos muchas veces es todo lo contrario de lo que estamos diciendo. El individuo que empieza a adorar ese trabajo, empieza a adorar las cosas que ese trabajo les provee, como estatus, poder, dinero, etcétera, y entonces se desconecta de la iglesia. Y muchas veces lo hace con la excusa: no, yo estoy trabajando, yo tengo que proveer para los míos, eso es lo que dice la Biblia. O yo tengo que trabajar porque ese es el acto de adoración mío a Dios. Sí, tú tienes que adorar a Dios, pero tú eres parte de un cuerpo. Y como parte de ese cuerpo, tú tienes que ser un miembro activo del cuerpo de Cristo al cual Él te llamó a pertenecer. Una cosa no cancela la otra. Y eso es importante para que no nos vayamos ni a un extremo ni nos vayamos a otro también. Bien, según esta mentalidad que hemos venido viendo, es mejor pasar al ruedo, dejar el medio secular atrás y pasar al ruedo espiritual para ser obrero cristiano a tiempo completo. Ahora, esta separación tiene un problema también, y es el siguiente. Muchas veces, ¿verdad?, nosotros, esa esquizofrenia evangélica que nosotros tenemos, digo esquizofrenia porque la esquizofrenia es como una especie de, tu mente se divide en dos pedazos. Tú tienes dos personalidades, el doctor Jekyll y el señor Hyde. ¿Entiendes? Para los que leyeron esa historia, tú eres el lobo cuando sale la luna y tú eres la otra persona cuando la luna se va. Entonces, nosotros no podemos tener una mente esquizofrénica.
en el sentido de que nosotros vamos a conectarnos aquí. Hoy domingo vamos a adorar, vamos a derramar nuestras almas delante de Dios, vamos a estar atentos al culto y a decir amén, lágrimas en los ojos cuando cantemos. Pero en el día de mañana nuestra conducta, nuestro trabajo no tiene nada que ver con lo que nosotros decimos creer. Eso es una esquizofrenia evangélica. Y el mundo no va a ser impactado, hermanos, por nosotros si el mundo no ve en nosotros algo diferente. No aquí en la iglesia cuando vienen. Yo te voy a invitar a la iglesia para que tú vengas el domingo y te ven con los brazos levantados. Y el lunes te ven hecho una fiera en el trabajo. No. Nosotros tenemos que continuar ese servicio a Dios, esa muestra de nuestra fe aún en nuestros trabajos. Y no ser cristianos evangélicos esquizofrénicos. Y toda esta enseñanza es un reflejo, ¿verdad?, de que nosotros, en cierta medida, también no estamos siendo influyentes, en la cultura que nos rodea. Muchas veces la cultura, ¿verdad?, nos arropa porque nosotros no estamos siendo un buen testimonio en nuestros lugares de trabajo. Dice el autor Darrell Miller, que escribió el libro Vida, Vocación y Trabajo, uno de los libros que yo les recomiendo: nunca ha habido más cristianos e iglesias en el mundo como actualmente. En los últimos 50 años ha habido un avance sin precedentes en la evangelización, en la fundación de iglesias y en el crecimiento de las mismas. En muchas partes del mundo hemos tenido éxito en emprender estas iniciativas, salvar almas, fundar iglesias, desarrollar medios de comunicación. ¿Y con qué resultado?, se pregunta él. Y él mismo continúa diciendo: mientras tanto, la pobreza moral y espiritual prevalece en el occidente cristiano. En muchas partes del mundo donde la iglesia está progresando, el crecimiento tiene 1 kilómetro de ancho y 1 pulgada de profundidad. ¿Y esto por qué?, pregunto yo. El cristiano no está conectando su adoración a Dios el domingo con su vida de trabajo del lunes a sábado. Y si no lo hace así, la cultura que nos rodea no será impactada por nuestra fe, no será impactada por nuestro testimonio. Más bien, la fe de esa persona va a ser afectada por la cultura que le rodea, porque él está adoptando los medios y la forma de esa cultura. El gran teólogo y primer ministro de Holanda, Abraham Kuyper, o Kuyper, como ustedes lo quieran pronunciar, habló con pasión a la iglesia del mundo entero en su época, principios del siglo XX, finales del siglo XIX, y decía lo siguiente: no hay esfera en la vida humana concebible sin que la religión no mantenga su exigencia de que Dios debe ser alabado, que sus ordenanzas deben ser observadas y que en todo trabajo debe ser empapado con la actitud de ora y adora. Tú estás trabajando con la actitud estoy en adoración, en actitud ferviente e incesante, dice él. Donde quiera que el hombre, continúa diciendo, se sitúe, cualquier cosa que haga, cualquier cosa que aplique su mano, ya sea en la agricultura, en el comercio, en la industria o en su mente, en el mundo del arte y en la ciencia, en todo lo que sea, está empleado delante, continuamente delante del rostro de Dios. Y en el servicio de su Dios, tiene que obedecer estrictamente a su Dios. Y por encima de todo, tiene que apuntar a la gloria de su Dios. Cuando tú estás trabajando, cuando tienes que tomar decisiones de trabajo, ¿tú estás apuntando a la gloria de Dios? ¿Estás viendo cómo esa decisión que tú vas a tomar va a afectar la gloria de Dios y sus implicaciones? ¿Cómo va a afectar a tu familia? ¿Cómo va a afectar tu ser parte del miembro de este cuerpo de la iglesia? ¿Cómo va a afectarte a ti para tu buen desempeño como miembro de este cuerpo? ¿Cómo te va a afectar a ti en tu vida devocional? Nosotros tenemos que tener todas esas cosas en mente.
Cuando una persona vive sometida al señorío de Cristo, debe reflejar la gloria de Dios en todo lugar, ya que nosotros, hermanos, deberíamos representar la gloria de Dios. Dice Miller de nuevo, una vida consagrada a Dios, que está dedicada a Él en todos sus aspectos, está santificada. Una vida no consagrada es aquella persona, dice Miller, que funciona como cristiano solamente en la fachada religiosa de la vida o cuando resulta conveniente. Una persona puede ser un mecánico piadoso y otro puede ser un evangelista adúltero, o una persona ser un campesino piadoso y otro puede ser un pastor corrupto. Lo que te va a hacer a ti piadoso, hermano, no es tu puesto, es cómo tú vivas la misión que Dios te dio en el lugar que Dios te puso. Y ya para concluir y dejar unos minutos para preguntas y respuestas, quiero que consideren esto que dice Pablo. Somos hechura suya, Efesios capítulo 2, versículo 10, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que la pongamos en práctica. Cuando tú lees ese versículo y tú dices que fuimos creados para buenas obras, tú estás pensando, oye, yo tengo que ir más a participar más de la escuela dominical. Eso está muy bien. Yo tengo que incluirme en uno de los ministerios de la iglesia. Eso está muy bien también. Pero aquí no se restringe a eso. Para buenas obras incluye, hermano, tu vida de trabajo también. Lo que tú haces en tu trabajo tiene que ver con el propósito para el cual Dios te creó. Así es que, dicho esto, hermanos, hemos dado por terminado esta clase de hoy. Vamos a dejar un tiempecito para preguntas y respuestas. Pero le quiero decir algo, miren, no se frustren un poco con que estas clases son como media filosófica, teológica. Nosotros vamos a tener un par de clases más así. De ahí en adelante vamos a entrar en aspectos muy prácticos del trabajo. Cómo debe conducirse un cristiano con su superior. Cómo debe conducirse un jefe en una empresa cristiana con las personas que están debajo de él. ¿Qué es lo que es la vocación? ¿Para qué nosotros fuimos llamados? ¿Cuál es nuestra vocación? Vamos a hablar sobre cómo solucionar conflictos en nuestro trabajo. Vamos a hablar de muchas cosas prácticas, pero si no establecemos claro los fundamentos de la palabra de Dios, nosotros no podemos poner estas obras en práctica como si yo fuera un coach que me paro aquí a decirle, echa para adelante, tú tienes poder delante de ti, pero ese no es el punto. Es que ustedes anclen sus pensamientos y eventualmente sus obras en lo que dice la palabra de Dios. Amén. Bien.